Recorridos de la información con Pedro Benzini. 5:47 y tenemos ya aquí en el estudio que amablemente se acerca. Él es sociólogo, presidente de Data Análisis, José Antonio Gil Yepes. José Antonio, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, siempre buscando entre encuestas, estadísticas y dando dirección a lo que puede pasar en el país. Bueno, siempre es un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, una manía ya, esto no es un hábito, una manía. Qué bien. Bueno, gracias, que gracias. se convierte en una costumbre. Con cariño. Así es, igualmente. Bueno, mira, quería comenzar con una nota de prensa que hoy dicen y revela que la administración de Donald Trump extendió 60 días más el plazo que Chevron finalice sus operaciones en Venezuela en negociaciones con el gobierno sobre vuelos de repatriación y la situación de los ciudadanos de Estados Unidos detenidos en el país. Parece que hubo un intercambio y no entiendo por qué. Buscaron la ciudad de Antigua, la isla de Antigua, que es bien difícil para llegar, por cierto. ¿No? Que tú como un mortal que aterriza en Bahamas y ahí te vas para Antigua. Hay como tres, sí. Pero también una fuente consultada por Bloomberg para darle, bueno, el respaldo que necesita la fuente a esta noticia. Esto se realizó y coincidiendo con el viaje del enviado presidencial, que no es primera vez que viene y ha hecho negociaciones, Richard Grenell, en Antigua, donde se reúne con representantes del gobierno venezolano. Vamos a empezar por analizar ese tema, por favor, José Antonio. Bueno, creemos que esto ratifica lo que hemos dicho anteriormente en este programa, y es que Estados Unidos estaría siguiendo una estrategia que en inglés se llama GRIM, que es una especie de presión y aflojo, presión y aflojo, presión y aflojo, y me atrevo a pensar y plantear que dentro de 2 meses más volverían a renovar por 2 meses. No es un año ni 6 meses, no, sino que van llevando las cosas así y van llevando el día a día, negociación por negociación. Si tú no me das, yo no te doy. ¿De dónde viene ese aprendizaje? Mira, Fidel Castro fue muy hábil, muy astuto con los Estados Unidos. Había esa gran distancia creciente entre Estados Unidos y un país como Cuba, con el que había tenido una gran relación, Estados Unidos toda la vida, y resulta que de repente aparece pues este fenómeno político llamado Fidel Castro. Y Fidel Castro utilizó la siguiente estrategia con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en la medida que tenga una mala relación con Cuba, va a haber fuerzas, presiones dentro de los Estados Unidos para que eso se corrija, para que se acerque, para que no pierda ese espacio geopolítico importantísimo a 70 millas de la costa de Florida. Entonces empiezan los Estados Unidos a ofrecer cosas y Cuba a dejar que le enamoren y que le ofrezcan y le ofrezcan. A cambio de. Cuba no entregaba nada, Estados Unidos pasaba a hacer un gesto de buena voluntad y le daba algo y Cuba no daba nada. Y volvían a pasar unos cuantos años y volvía otra vez a montarse la presión, vamos a recuperar el espacio geopolítico perdido, vamos a acercarnos, vamos a hacer tal cosa, y volvía Cuba a recibir algo y Estados Unidos no recibía nada. Esa estrategia de hoy con Venezuela es una estrategia distinta a la que ocurrió en esas circunstancias que estamos describiendo entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, si tú no me das, yo no te doy. Sí. Entonces, pero lo mismo que dice la noticia que tú leíste. Cuba hoy en día está mejor que Venezuela, porque después del gobierno de Obama se hicieron relaciones, tienen ya consulado, embajada en Cuba, vuelos directos de Cuba a Miami, y ahí no ha cambiado la situación política en nada. En cambio, nosotros tenemos que tener un consulado de representación en Colombia, no podemos hacer vuelos directos, estamos sancionados y sobre todo la sanción esta de Chevron, que nos las quite, Kitipón, ¿cómo es que lo llamas? ¿La Green? ¿Cómo la llamas? GRIM, GRIM, que es una estrategia de tirar de cosas, pero en donde si tú no me das, yo no te doy, rienda corta. Uh-huh. Ahora, entonces tú dices que esto va a ir llevándose corto plazo, cada 2 meses, muy corto plazo para una petrolera. Sí. Es como que si te acuerdas el barco ese que chocó ahorita en Brooklyn, tú no puedes frenar un barco. Eso así, y 2 meses no es nada para una petrolera, desmontar y montar, ¿no?
Sí, no, eso no es así, que se juegue así. Entonces, me imagino que Chevron esperará o pensará que esa es la estrategia que va a seguir operando en Venezuela, pero para el público en general y las relaciones internacionales y las relaciones con Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos el de Trump, se guarda el derecho de admisión, como dicen los restaurantes. Mira, también el tema electoral en Venezuela, tú que tienes encuestas, no sé si han sido muy cortas, no sé, un carnaval electoral, y mucha gente tiene dudas si va a votar o no. ¿Qué ves tú en Sí, tus bueno, encuestas? seguimos en eso de una tendencia, una abstención que puede ser importante. Sin embargo, eh, una participación electoral en una elección presidencial, que es lo que más importa en las democracias occidentales, una participación electoral en una elección presidencial no va a llegar al 100%. O sea, tú no puedes medir oye, que una votación altísima del 100%, eso no existe. Ahora, nosotros venimos de una votación del 70 y pico por ciento, 80% casi. Es una votación altísima, pero no es 100%. ¿Qué pasa con las gobernaciones y las alcaldías? Que, bueno, la gente ve que hay menos en juego las condiciones de vida que uno tiene en una gobernación o en una alcaldía que en una presidencia. Entonces, tradicionalmente, el promedio de votación en alcaldías y gobernaciones es alrededor de un 60%. Eso sería una participación alta. Entonces, si la participación fuese un poco menos que eso, uno puede decir que baja la participación porque no votó sino el 30 o el 40. Tendría que, muy baja participación, tendrían que ser participaciones más bajas que un 30 o un 20%. Ahí sería ya muy bajo. Pero no es el 100% de lo que se puede, la métrica no es el 100%. Muy bien, ¿se aspiran cuántas gobernaciones? Si se puede medir para oposición, No, para eso es gobierno, muy difícil, muy es difícil en imposible este. porque estaríamos hablando de 24 encuestas recientes, simultáneas, ya para saber en las 24 gobernaciones hacia dónde van las tendencias. Y lo mismo serían 335 encuestas a nivel de alcaldías para saber hacia dónde van esas alcaldías. Entonces, nadie tiene recursos para hacer eso en este momento. En este momento. Sí. Bueno, está bien. También te quiero preguntar sobre el tema, ¿cuál es lo que más le importa en este momento al venezolano? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿La economía, trabajo, seguridad? Lo que le preocupa a todos los pueblos fundamentalmente, la economía. Eso de que la gente, que unas ideologías de izquierda y de derecha, y que unos son marxistas y otros son socialistas y otros son liberales, etcétera, esos temas ideológicos no le interesan a ningún pueblo, a ningún pueblo. Esos son, cuando mucho, minorías politizadas que les puede interesar, y casi que es la prédica de esas ideologías es como el storytelling, el cuento, la historieta que te puede echar una marca sobre cómo se creó y cómo se fundó esa organización y qué grande eres, etcétera. Y entonces terminan siendo unas construcciones de marca, bueno, que en el caso de la política no son tan generalizadas como a los que les gustan las Toyotas o a los que les gustan la General Motors o los Chevrolet o a los que les gustan el Nestlé o les gusta el chocolate del Rey o quién sabe quién podemos hablar aquí de marca, sino que son minorías mucho más restringidas, pero se convencen con esos temas ideológicos que a los pueblos no les interesan. Es decir, ahí los políticos en todo el mundo le dan la espalda a la gente, porque ese cuento lo viven los políticos, de cualquier color. Lo que le interesa a la gente es la economía. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con una política económica antiinflacionaria que es muy restrictiva y que no solamente afecta a la empresa, afecta más que todo al consumidor, afecta a la población en general, porque es como meterle la mano en el bolsillo a la gente, tanto por la restricción de liquidez, tú no tienes crédito en tu tarjeta de crédito. A mí me pasaron una noticia el otro día felicitándome porque me habían dado en una tarjeta de crédito, me habían dado el crédito de 8,000 bolívares. Bueno, para caballero, no estamos hablando sino de ¿cuántos dólares? No tienes que ir a banca amiga 85 a sacar dólares. tu tarjeta que te da mejor crédito. Pero entonces ¿Con tengo quién que ir a estás otra trabajando? mejor, ¿vale? Bueno, estoy diciendo que no tengo crédito Valga bancario. la Bueno, cuña, pero si el consumidor no tiene crédito en su tarjeta, ni la empresa para invertir y construir, ya la inflación no la va a seguir bajando, restringiendo liquidez y con altos impuestos, la tienes que bajar
con una política que atraiga la inversión privada, la producción, la oferta, más empleo, mejores sueldos y más consumo. Muy bien. Bueno, José Antonio, se nos acabó el tiempo. Te espero pronto para analizar qué pasó entonces el próximo domingo 25. Bueno, Puse una cara así. Era José Antonio Gil Yepes, sociólogo, presidente de Data Análisis. Gracias por estar acá. muchas gracias, un gran placer estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Bueno, vamos a